Entonces, nuevamente, estamos un poco lentos hoy con... Ya, ahí, ahora sí. Ya. Ahora sí la visualizas, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, el capítulo de hoy, por denominarlo, para hacerle un seguimiento también técnico y consecutivo, son las nociones del derecho internacional público. Y básicamente tenemos que definir qué es el derecho internacional público. Yo creo que con todo lo que vimos, sobre todo en las sesiones anteriores, en relación con lo que era sociedad internacional y comunidad internacional, que valga la aclaración, comunidad internacional es el concepto macro y sociedad internacional el concepto micro. El derecho internacional público está directamente relacionada con ellas. ¿Por qué? Porque todo lo que circunda, todo lo que se maneja, cualquier norma será justamente de derecho internacional público. Entonces, él se encarga de estudiar y establecer las normas para regular la acción de los estados y organismos internacionales con el propósito de favorecer la cooperación y la negociación como garantías para la paz. Cuando nosotros hablamos, hay muchas distinciones o nociones de derecho internacional público, Gonzalo. La invitación justamente es hacer una breve mirada del libro en versión digital que está incorporado en el aula virtual de Santiago Benadaba y a mirar también la visión de él, qué entiende él por derecho internacional público. Y Profesora, disculpe. Dime. ¿No se ve la pantalla compartida? No se ve la pantalla compartida. Vamos a ver qué está pasando. ¿Ahí? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Estamos en concepto básico de derecho internacional público, ¿cierto? ¿La logras visualizar bien? Sí, profesora. Bueno, entonces, una regla clave o una regla de 3 es dentro de las nociones de cada figura jurídica, siempre la misma definición te va a proporcionar las características. Por eso yo siempre en los exámenes suelo preguntar, ¿qué se entiende por derecho internacional público? Me suelen dar la definición correcta de cualquier autor que yo lo valido, porque cualquier autor, sobre todo internacionalista, tendrá una buena definición de derecho internacional público. Pero cuando pregunto las características o los principios, suelen sesgarse un poco como si fuera otro contenido y está directamente relacionado a la definición. Entonces, la regla es que si tienes una buena definición de la figura jurídica, muy probablemente a base de ella vas a hallar las características y principios. Entonces, como no se trata solamente de leer la diapositiva, sino de explicarla, te das cuenta que se encarga de estudiar y establecer las normas, Gonzalo. Y las normas básicas del derecho internacional público se llaman tratados internacionales. Eso grábatelo y es como una regla de oro en el derecho internacional público. Vamos desglosando la definición. Para regular la acción de los estados. Estábamos hablando justamente ahora de la OMS y que la OMS debe impartir las directrices y políticas a nivel global en materia de la emergencia sanitaria y que deben ser acatadas por ¿quiénes? Por los estados. Pero esa acción de los estados no es amplia. Siempre la acción de los estados va a ser limitada. ¿Y limitada por quién, Gonzalo? Por los tratados internacionales, que son las normas internacionales, así como también los organismos internacionales, para regular la acción de los estados y los organismos internacionales. Es decir, el derecho internacional público no solamente se ocupa de los estados, sino también de los organismos internacionales. Es decir, también de regular, controlar, fijar
a la OMS, a la ONU, a cada una de las cortes internacionales que de una u otra manera están sujetas a lo que diga el derecho internacional público. ¿Con qué fin o propósito, Gonzalo? Con el fin de favorecer la cooperación y la negociación como garantía para la paz. Claramente es el fin ultra y máximo del derecho internacional público. Establecer procesos de cooperación y acuerdos o negociaciones que pongan fin a un conflicto determinado y garantice el restablecimiento o el establecimiento de la paz. Claramente, yo quiero que cuando yo te explique esta definición, tú te logres ubicar en aquellos países que por lo demás son objeto de conflictos bélicos que permanente, perenne, sobre todo en la franja del Medio Oriente, que son países que siempre están en permanente coyuntura conflictual y que claramente requieren del derecho internacional público para muchos de los asuntos a solucionar. Se trata así de una rama del derecho que brinda un ordenamiento jurídico a la comunidad internacional. Es decir, si hacemos un análisis, Gonzalo, esta sería la noción del derecho internacional público con un punto o eje específico que sería la sociedad internacional, pero también el derecho internacional público estará involucrado o directamente relacionado con la comunidad internacional. Entonces, hay que hacer la distinción, Gonzalo, porque así como tenemos también derecho internacional público, también tenemos derecho internacional privado, que no va a ser objeto de estudio en este ramo, pero sí quizás lo puede ser en un próximo, pero es bueno que tú también clarifiques de qué se encarga este derecho internacional. Y es que solamente si bien en el público, el principal sujeto es el Estado y los organismos internacionales. Pues bien, en el derecho internacional privado son los particulares, son las asociaciones privadas o las empresas. Pero esas empresas, esas asociaciones privadas también son dentro de un contexto internacional. Entonces, lo podemos ver, el mejor ejemplo que yo puedo dar es la multinacional Odebrecht. ¿Escuchaste el caso de Odebrecht? Sí, profesora. Bueno, es una empresa brasileña. Es una empresa brasileña que manejaba mucho contratación, tipo licitaciones internacionales, fue creciendo progresiva y expansivamente al punto que requirió la cooperación de países, pero países en cabeza de sujetos particulares. Regálame un segundo, por favor, Gonzalo. Disculpa la interrupción, que estaba entrando aquí una persona y me tocó suspender. Disculpa la interrupción, Gonzalo. Entonces, Odebrecht es justamente el mejor ejemplo de derecho internacional privado, que tuvo que obviamente vincular a personas que representaban organizaciones de carácter privado, como por ejemplo el tema de la FIFA. Por eso también se llamó la FIFA Gate. ¿Por qué? Porque fueron asociaciones con fines de lucro de carácter privado, pero que trascendieron fronteras, ¿ya? Los estados no tuvieron nada que ver. Los estados no tuvieron nada que ver más que las acciones individuales de algunos presidentes. Y por eso es que de una u otra manera, cuando hubo presidentes que de una u otra manera contrataron con la firma Odebrecht, muchos tuvieron que esperar a que dejasen de ser presidente. ¿Por qué lo crees que tuvieron que esperar a que dejasen de ser presidente, Gonzalo? Porque, ¿qué pasa con el hecho de que ellos sean presidentes? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Ya. Una persona que es presidente tiene un fuero. Tiene un fuero. Te voy a responder. Tiene un fuero. Y es un fuero de carácter constitucional. Entonces, claro, digamos que en cierta manera está blindado legalmente. Pero en el caso del Perú, de Ollanta Humala, que se le comprobó que tuvo relaciones o nexos con Odebrecht
ya esperaron a que dejase de ser presidente, a que entregara su banda presidencial para poderlo investigar de forma particular. Pues bien, el derecho internacional privado estudia las relaciones particulares con propósitos particulares. Es decir, ella se encarga de estudiar, por ejemplo, las situaciones de derecho civil, nacimiento, sucesiones, divorcios que trasciendan la órbita internacional. Profesora, ¿cómo así? Por ejemplo, el matrimonio en un caso particular, matrimonio entre extranjeros. ¿Dónde se deben casar? ¿Qué legislación prima? ¿Qué factor de conexión prima? Cuando se divorcian, ¿dónde se puede presentar la demanda de divorcio? ¿Te fijas? Son relaciones particulares, pero relaciones que trascienden las fronteras. Entonces, el derecho internacional privado estará encargado justamente de eso, pero dentro también de un contexto internacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Sí, sí, profesor. ¿Ya? Muchos me preguntan que si la FIFA es un caso de derecho internacional público. No. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público, el ABC, Gonzalo, y esto grábatelo, solamente regula las relaciones entre los estados, porque el principal sujeto de derecho internacional público, ¿quiénes son? Los estados y los organismos internacionales, principalmente el estado y los organismos internacionales. Son ellos quienes están regulados por el derecho internacional. Los particulares, la FIFA es una asociación internacional, pero dirigida y regulada por particulares o por normativas particulares. No está regulada por un tratado internacional, que quizás en alguna negociación se unan, se avalen, traigan a incorporación la norma en algún contrato, es totalmente admisible porque son regulaciones contractuales. Pero la naturaleza de la entidad es de naturaleza privada o asociación privada, pero de carácter internacional. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, en Perú están tan relacionados cuando eran candidatos los expresidentes, ¿no? Como claramente, Alan García. Claro, También. claro, y vimos el triste y nefasto final que tuvo Alan García, porque, claro, al ser presidente no lo puede investigar cualquier tipo de justicia. Tiene un fuero de carácter constitucional y cuando hay fueros de por medio, las investigaciones tienden a ser un poco más complejas y herméticas. Esa es la realidad. Entonces, una vez esta persona, es como si te quitaras la vestimenta. Una vez te quitas la vestimenta de presidente, podemos acceder a ti como persona individualmente considerada y ya no tienes ningún tipo de blindaje en el que te puedas proteger. Entonces, claramente, te escucho, Gonzalo. No, yo lo estoy escuchando a usted. Ya, claramente Ollanta Humala, Alan García, que otro también se le escuchó que podía, bueno, Lula da Silva, aunque Lula da Silva, bueno, es que Brasil fue el eje de Odebrecht, Lula da Silva no era solamente por Odebrecht, sino también por Petrobras. Entonces, claro, tenía doble investigación. Dilma Rousseff, que esa es la razón por la cual si se está investigando en este caso a Dilma, una presidenta que tenía nexos con Odebrecht y con Petrobras, lo que se buscaba era quitarle el blindaje constitucional. ¿A través de qué? A través de un impeachment, es decir, una destitución, que también fue lo que se buscó mucho con Donald Trump en distintos contextos, para quitarle ese blindaje, es decir, para quitarle la fuerza, quitarle la vestimenta de presidente y poder juzgarla, poder investigarla con mayor facilidad, porque mientras son presidentes es muy compleja realizar una investigación, es muy complejo a nivel técnico. ¿Me hago entender?
Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces, como la idea es que tengamos las nociones de derecho internacional básico lo suficientemente claras, entonces vamos obviamente a reiterar. Son sujetos del derecho internacional público los estados y organizaciones internacionales. Las referencias fundamentales por las que se rigen conforman las fuentes o normas jurídicas, las cuales comprenden tratados bilaterales, decisiones de los organismos en cuestión, costumbres y precedentes. Permíteme explicarte, Gonzalo, y un primer ítem que son los sujetos de derecho internacional público, que ya está más que claro, son los estados y los organismos internacionales, y que del accionar de ellos vamos a obtener las fuentes del derecho internacional público. Si tú te vas un poco atrás en tus clases previas, en introducción al derecho, sabes que para todas las áreas del derecho hay unas fuentes, hay un origen. Entonces, si yo te comento a ti que la principal norma jurídica es el Tratado Internacional, esa es la principal fuente del derecho internacional público. Los tratados internacionales, que ya también veremos un capítulo dedicado solamente a los tratados, como yo te lo comenté cuando estábamos iniciando el programa o visualizábamos el programa o contenido programático, los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales. Es decir, puede existir un tratado entre Chile y Bolivia, como estamos hablando, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que es el que reclama justamente la porción marítima de Bolivia a Chile, o tenemos también tratados multilaterales, que son un ejemplo de ellos, son los TLC, que son los tratados de libre comercio. Tenemos como principal fuente los tratados internacionales. Luego le siguen las decisiones de los organismos, las costumbres, los precedentes judiciales internacionales, la doctrina, la jurisprudencia, los principios del derecho internacional público. Si te das cuenta, no se diferencian mucho de las fuentes de cualquier área del derecho como tal. ¿Es claro, Gonzalo? Sí, profesora. Ya veremos más adelante cuando veamos las fuentes del derecho internacional público que las decisiones que son proferidas por los organismos internacionales, como bien lo hemos recalcado, las decisiones que profiere la OMS o que profiere la ONU o que profiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que profiere la Corte Internacional de Justicia, sientan un precedente judicial. ¿Cómo se le llama a esto? Jurisprudencia internacional. Entonces, muchas de las decisiones proferidas de los organismos internacionales son de carácter vinculante para los estados. Mucho también se ha dicho que las decisiones de los organismos internacionales no son imperativas para los estados, perdón. Si hay un tratado internacional suscrito que medie o de por medio o en la mitad, sí son obligatorias para ese estado. Y tú me hacías una pregunta que lo conversábamos en un principio de las clases. Lo veremos un poco más ampliado porque la idea es dejar las nociones del derecho internacional público claras el día de hoy, pero ¿por qué Chile no suscribió el pacto migratorio o el pacto de Marrakech, como se le ha dicho, en diciembre del 2018, y no solamente Chile, también Brasil, justamente por la noción que tiene de la política migratoria, y así sucesivamente? Pero, por ejemplo, Chile pertenece al Pacto de San José de Costa Rica, que es el pacto que conformó y estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo hay una situación, lo conversábamos también, Gonzalo, al debe en materia de derechos humanos y en materia de justicia transicional, es decir, aquella justicia especial que debería investigar, juzgar y restablecer el derecho a aquellas personas desaparecidas y víctimas del Estado dictatorial bajo la
administración de gobierno del general Pinochet. Entonces, todo esto hace que de una u otra manera lo que profiera en este caso la Corte Interamericana como órgano internacional que lidera los derechos humanos o que lidera una de las o es uno de los organismos que lidera la política en materia de derechos humanos, Chile no se allane a muchas de las directrices que se profiere por o que emanan del Tratado o Pacto de San José de Costa Rica. Y a veces se desestima un poco los informes y las opiniones que emanan de los organismos internacionales diciendo que no son vinculantes, y es un graso error, Gonzalo. Todo lo que profiera cualquier órgano internacional es vinculante para los estados porque le va a marcar las directrices en esa materia como tal. ¿Preguntas? No, profesora, ninguna. Ya, Gonzalo pregunta porque hay temas, en la medida en que vayamos avanzando, hay temas que se complejizan y yo espero que con el avance de los contenidos tú vayas también, y con las lecturas, tú vayas también entendiendo de a poco. Lo que te quiero decir es que el derecho internacional es totalmente vinculante para los estados. Decir un estado que solamente me voy a regir por las normas del país, quizás suena un poco autocrático o sesgado, pues lo que se busca es que exista un complemento, una relación de efecto entre el derecho internacional y el derecho interno. Y todo lo del derecho interno tenga la posibilidad de que se vea o se ejecute conforme a las directrices internacionales, que exista como una congruencia. En el mejor de los casos, que exista una congruencia o una coherencia con ese tratado internacional que se ha suscrito. Si no, ¿para qué se suscribe el tratado internacional? ¿Con qué fin? Si no lo vas a cumplir como tal. ¿Me hago entender? Sí, profesora. Perfecto. Por ejemplo, usted hablaba sobre Brasil y Chile, y claramente el año pasado Brasil se retiró del Pacto de Migraciones. Sí, Brasil. Sí, Brasil es un estado, mira, Gonzalo, y estamos en un momento lamentable que a veces en nuestros tiempos, yo siempre digo esta frase, le puedes preguntar a mis otros alumnos, siempre los tiempos son ingratos para un área tan extensa como es el derecho internacional público. América Latina está en un momento muy coyuntural, porque fuera de que estamos viviendo una pandemia a nivel global, las situaciones internas de país también están haciendo mucho hincapié y mucho énfasis no positivo, puesto que sus gobernantes son un poco tosudos o testarudos, si me permites el término, esto es una percepción muy personal, que no se ciñen por estos principios de cooperación internacional, sino por el contrario, existe un individualismo interno que claramente margina y perjudica al país. Si bien el Estado, que está representado jurídicamente por su presidente de la República, el presidente de la República es la cabeza del mismo, del Estado como tal, no es óbice o no es reparo para que un presidente no cumpla con las directrices internacionales que están dadas en determinadas materias, tales como son derechos humanos, tales como es la educación, tales como es la salud, tales como es la migración. Es mirar un poco cuál es el comportamiento del resto de países de América Latina y en virtud de esa cooperación que debería existir, generar esa sinergia
esa sinergia para que todos estén bajo la misma línea. Sin embargo, hay representantes de algunos estados, en el caso de Jair Bolsonaro, que se suma a una posición extrema partidista, sin entrar si es derecha o izquierda, que margina al país y que lo expone, por el contrario, y que lo sesga o lo aleja de esa ayuda internacional. Porque es como todo, Gonzalo, una persona por sí sola no puede llevar a cabo. Fantástico que lo haga, ¿no? Que un Estado por sí solo lo pueda hacer. Pero en tratándose de Estado a donde la acción es mancomunada, es de todos, tú necesitas ayuda de otros para poder salir adelante. Ya eso lo vemos, por ejemplo, yo creo que ha sido muy masivo en los medios de comunicación que han dicho todas las ayudas que se han hecho para que el Estado venezolano reciba las ayudas humanitarias. Ha sido que hasta Chile ha colaborado en ello. Chile, el presidente Sebastián Piñera se ha desplazado a la frontera entre Colombia y Venezuela y ha hecho acto de presencia como representante del Estado chileno y es más, asumiendo posturas de no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y por el contrario, un reconocimiento tácito, implícito de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces todas estas acciones, cuando don Sebastián Piñera se coloca en la frontera entre Venezuela y Colombia, está representando a todo Chile y por ende se está uniendo a esta comunidad internacional de países para ayudar a Venezuela. ¿Ya? Entonces cuando no nos seguimos por las directrices de los organismos internacionales, nos alejamos, nos aislamos. Y claramente al aislarnos, que fue lo que pasó durante mucho tiempo con Chile, durante 17 años, si miras la actual política migratoria, todavía se habla mucho de política migratoria, es un craso error decir. La ley de extranjería, el decreto ley de extranjería que existe, mira al extranjero como una amenaza a la seguridad y defensa de la nación chilena. Y eso obviamente es totalmente discordante con las políticas migratorias a nivel mundial. ¿De acuerdo, Gonzalo? Sí, profesora. Preguntas hasta el momento. No, ninguna pregunta. Es como el claro ejemplo de Brasil, por ejemplo, actualmente. Actualmente, cuando el presidente dijo que, claro, que Brasil es soberano, recuerdo que dijo eso, y para decidir si se aceptan o no migrantes. Exactamente, Gonzalo. No, y coloquemos... Lo que, claro. Te escucho, por favor, te escucho. Claro, y después hizo otra mención de que si quieren entrar a Brasil, todos se tienen que someter obviamente a las leyes brasileñas y respetar su cultura. Claro, por supuesto. Claro. Y esas palabras son perfectamente viables, si me permites el término, porque claro, dentro de una política migratoria, como la tienen países más de avanzada, como es Canadá, claro. Hay un principio que el migrante tiene que adaptarse, hay un principio de adaptabilidad, pero más allá de este principio de adaptabilidad es que sea un sistema migratorio que de una u otra manera vulnere los derechos humanos para los migrantes. Y ahí es justamente donde está el impasse o donde está justamente la incongruencia. Pero veamos un ejemplo más claro, el pronunciamiento que ha tenido Jair Bolsonaro como presidente de Brasil frente a la pandemia o epidemia del COVID-19, que claramente los brasileros son personas resistentes. O sea,
no soy experta en salud, pero las tasas de pobreza, sobre todo que predominan en las favelas de Río de Janeiro, de Sao Paulo, son altas. Y claramente Es yo verdad. me imagino que el perfil epidemiológico y el acceso y los niveles nutricionales a nivel de alimentación tampoco son de abundancia. Entonces, si no tienes estos elementos que entiendo yo que son básicos, sería un experto más que los explicase de una manera mucho más cierta que lo que yo estoy diciendo, que solamente es una humilde apreciación. Claramente sus sistemas inmunes no van a resistir al COVID. Un país sí es soberano, y se pueden resguardar, que también ya lo veremos cuando veamos responsabilidad internacional, Gonzalo, en el principio de autodeterminación de pueblos, que es lo que resguarda mucho Nicolás Maduro. Pero no es impedimento, o no es excusa para no adecuarse a las normativas internacionales, porque es un craso error. Si tú no lo haces, claramente te vas a alejar y no perteneces a ninguna comunidad. En el momento de una crisis no vas a tener a quién recurrir. Y recuerda que la cooperación internacional es fundamental para procesos de negociación y mediación en momentos de alto conflicto, aunque suene un poco redundante. Claro, es verdad. Aparte, ahora podemos ver que Brasil es el país más afectado de América Latina. El Ya país, hoy alcanzó las 5.000 muertes. claro, por supuesto. Y claro, lo que no tenemos también, y es lo que nos causa muchísima preocupación, no, como te digo, tengo algunas discrepancias con las explicaciones que a veces da la autoridad sanitaria en lo que respecta a nuestro país, pero sí, de todas maneras, hay que reconocerle a Chile que es el país en América Latina que mayor práctica de pruebas PCR hace o realiza, Ujú. y eso le permite tener un estándar, o un conteo un poco más verificable. En el caso de Brasil, podemos decir que son, claro, mucho más de 5.000 muertos, pero saberlo a ciencia cierta y con exactitud, porque la salud pública en Chile, la salud pública en Brasil, no es óptima. De hecho, en América Latina, países como Chile son estándar en materia de salud pública. Entonces, la cifra que se da, realmente no podemos como decir a ciencia cierta si es veraz o no, eh, eh, porque no sabemos cuántas prácticas o cuántas personas verdaderamente por cantidad de habitantes que se requiere, por cada 100.000 habitantes se practican pruebas o test de COVID-19. Entonces, realmente, como te digo, la aplicación de las normas del derecho internacional público por parte de un Estado depende mucho, lamentable, pero es así, depende mucho de su representante jurídico, en este caso el presidente. Claro. Ya, eso es él quien timonea el barco, entonces claramente se entendería que si tiene un gabinete, este gabinete cumple las funciones, debería cumplir las funciones de asesorías expertas. Lamentablemente, pues, hay algunos gabinetes buenos, hay otros que no, así de sencillo. Bueno, Gonzalo, eh, sigamos. Si tenemos varios autores, y era lo que yo te decía, a mí me gusta mucho mirar las diferentes nociones de autores que son de renombre para que tú también puedas hacer los comparativos y puedas matricularte con una definición, y que a partir de esa definición tú puedas desarrollar el resto de ítems que contiene el derecho internacional público. Me gusta mucho Manuel Díaz de Velasco, es español, y él dice que el conjunto es el conjunto de normas que, agrupadas en un sistema, forman el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, que era lo que veíamos justamente en
la diapositiva anterior. Sigamos porque claramente depende de tu lectura. Max Sørensen, el Manual Internacional de Derecho Público, es mexicano. Es muy técnica, aquí está muy técnica la explicación, pero es una explicación completa. Busca regular las relaciones entre los estados, saca a los organismos internacionales. Ojo que eso no quiere decir que no estén incorporados, porque sí lo están. A medida que los estados han formado organizaciones entre sí, aquí le da la prevalencia. Esa disciplina ha debido también ocuparse de las organizaciones internacionales y es de esperar que su preocupación por ella ha de aumentar aún más por la corriente que presenciamos hacia la integración de la comunidad de los estados. Una explicación bastante técnica y más bien altruista, y fíjate que palabras claves como integración de la comunidad. Si todos los países estuviésemos integrados, aunque suene, reitero, muy altruista, la mediación y la absolución de conflictos fuera más expedito y existirían más líneas unificadas en muchos temas. De tal manera que si siguiésemos los lineamientos internacionales, fuéramos coherentes asuntos internos con asuntos internacionales y establecer de una u otra manera una política global o una política regional. Cuando yo hablo de política regional, me refiero a América Latina, Centroamérica, América del Norte. ¿Está claro, Gonzalo? Sí, profesor. Tú te das cuenta que a veces en la noticia dice, y volviendo a la política regional, se refiere, por ejemplo, a Colombia, Venezuela, solamente América Latina. Porque si decimos continente, puede ser Sudáfrica. Ya puede ser Europa. Claro, sí. Puede ser Asia. Pero si nos referimos a una política regional, estamos delimitando la zona, en este caso América Latina. Entonces, cuando las noticias dicen, volvamos a la región como tal, puede ser noticias de Colombia, noticias de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Chile o de Brasil, Paraguay, Uruguay. Ya se me estaba olvidando esa porción de país. Entonces, a nivel regional de América Latina, ¿ya? Sigamos. John Fisher Williams, que maneja el derecho internacional, pero más bien mezclado con un derecho anglo. El mismo es norteamericano, pero no deja también de darle el reconocimiento de normas de conducta recíprocas que el sentir general de la humanidad reconoce como propias para ser exigidas de los estados y por los estados. Fíjate que me gusta un poco y te darás cuenta cuando veamos, grábate un poco esta noción de John Fisher Williams, y es porque en esta definición marca un poco la definición de costumbre, esa conducta repetitiva. Tú haces un poco de memoria, que era la costumbre en derecho como una fuente en introducción al derecho, una costumbre repetitiva que fue adoptada como ley por un conglomerado social. Entonces, lo mismo, de una u otra manera, pasa en el derecho internacional, aunque la costumbre es fuente, digamos que es la segunda fuente posterior al tratado internacional. ¿Por qué? Porque las normas de derecho internacional público también son normas de carácter consuetudinario, que con el pasar del tiempo, ya veremos la historia del derecho público cuando veamos los elementos estructurales del derecho internacional público, ciertos estados, ciertos países, por esa costumbre, por ese accionar que se solía dar, fueron implementándose como ley. ¿Me hago entender? Sí. Perfecto. Lo veremos más adelante. Dejémoslo en el tintero, porque cuando veamos el origen del derecho internacional público, te darás cuenta el por qué te estoy diciendo ello. Ya, dejémoslo ahí en el tintero un poco. Bueno, las características generales del derecho internacional público. Estas son unas características extraídas por el libro de Santiago Benadaba.
y también de Manuel Díez de Velasco, digamos que tienen una mezcla, entonces son bastantes, así que vamos por cada una de ellas. Debe de existir un bien común para la cooperación entre los estados. ¿Te acuerdas que en una de las definiciones de sociedad internacional decían que las mismas debían buscar un orden común, un equilibrio? Pues bien, el derecho internacional público, como son las normas que rigen estas sociedades internacionales, también tienen ese fin. O sea, sería ilógico no pensar que el derecho internacional público busca el establecimiento del bien común, de un orden común y cuyo fin es la cooperación entre los estados. Las relaciones se encuentran sujetas a leyes generales que se relacionan con el desarrollo de la sociedad. Esta característica es un poco generalizada, es extraída de Manuel Díez de Velasco, pero las leyes generales, ¿cuáles son? Los tratados internacionales. Y como te digo, Gonzalo, vamos paso a paso, pero la principal norma del derecho internacional público son los tratados y existen clasificación de tratados internacionales. ¿Ya? Por ende, vamos a ver tratados que son de carácter general, pero también tratados que son de carácter particular o tienen cláusulas específicas. ¿Ya? Gonzalo. Sí, profesora. Ya, Ahora perfecto, sí. te perdí, sí, gracias, muy amable. Bueno, la tercera característica, los estados deben propiciar relaciones armoniosas y de mantener un desarrollo pacífico. Esta, en particular, va en relación con la primera característica, que es el mantenimiento de la cooperación entre los estados. Deben de existir adecuadas relaciones de índole política que son básicas para la vida de los estados. Fíjate, Gonzalo, yo te estoy dando un poco, a raíz de las características, la explicación del por qué ningún estado debe marginarse de los demás. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se necesita tener relaciones armoniosas, relaciones estables, relaciones de equilibrio que permitan que no existan conflictos y tú me dirás, profesora, pero ¿qué tipo de conflictos se pueden generar? Conflictos fronterizos, Gonzalo, perdón, como el que tenemos el día de hoy. Digamos que la pandemia ha englobado y ha concentrado la atención, pero no nos olvidemos que sigue vivo el litigio por el río Silala, ya no por el acceso marítimo, que claramente la Corte Internacional de Justicia se pronunció en el año de 2018, pero todavía sigue vigente, ¿no? También un poco de tosudez de parte del señor Evo Morales, pero digamos que él estará haciendo la persistencia, alcanza lo que la dicha no logra, o en su momento, perdón, porque ya Evo Morales no es presidente de Bolivia, ahorita estamos en una interinidad, ha englobado muchos de los conflictos que se dan a nivel regional. ¿Y como cuáles? Como el sistema dictatorial que tiene Nicolás Maduro, como el conflicto armado que prevalece todavía en Colombia, pese a la suscripción de los acuerdos de paz, como la crisis que también vive el gobierno ecuatoriano en materia de salud y educación, a nivel político también. Recuerda que hasta hace no muy poco, inclusive se llegó o se consideró que existía un levantamiento de la Fuerza Armada en contra del gobierno de Lenín Moreno, el presidente actual de Ecuador. Todos los conflictos que han existido en el Perú por los escándalos de corrupción que han llevado a tener a un presidente, Martín Vizcarra, también en una cierta interinidad, aunque ya en este momento ya está de carácter, digamos, permanente. Argentina asumiendo también un desgastado gobierno de Macri con una política inflacionaria altísima y asumiendo Alberto Fernández, Chile con el estallido social, Brasil con el escándalo de Odebrecht y Petrobras, que todavía son juicios que están vivos y que todavía, digamos, que la red no se ha cerrado. Entonces, claro,
tenemos una suerte de patologías que de una u otra manera enlodan o obstaculizan esas relaciones armoniosas. Entonces, nosotros en lo particular compartimos frontera con Perú y Bolivia. Entonces, como son nuestros vecinos, deberíamos tener buenas relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque si no se va a hacer, se va a hacer difícil el mantenimiento de esa armoniosidad o de esa estabilidad política en la frontera como tal. Lo que un país debe cuidar con sumo cuidado, valga la redundancia, Gonzalo, son sus fronteras, porque a través de las fronteras se han generado los mayores conflictos de la historia. Y si no, hagamos una retrospectiva. La guerra del Pacífico, toda fue totalmente fronteriza. Recuerda que Antofagasta, como bien lo dicen los bolivianos, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de estar en La Paz, hace mucho tiempo, ya solamente ha sido una única vez. Recuerde, profesora Liana, que Antofagasta era boliviana, sí, pero hoy en día es chilena, así que Claro. ¿de qué sirve de vivir del pasado? Sí, claramente la realidad, pero fue un conflicto fronterizo lo que llevó obviamente al dominio chileno de este territorio como tal. Lo mismo sucedió con los territorios de Iquique, de Calama, de Arica, todo ese territorio peruano. Lo mismo sucedió entre Colombia y Panamá. Panamá era territorio que pertenecía, la Sierra del Darién era territorio que pertenecía a Colombia, en ese momento se llamaba la Nueva Granada, y que claramente bajo dominio fue conquistada por Ciudad de Panamá. Y así consecutivamente, entonces, las fronteras es lo más de cuidado, es el factor de mayor cuidado que debe velar un país por proteger. Ya, sigamos con la siguiente característica. Es igual de independiente que los gobiernos, ya sean estos republicanos o monárquicos. Permíteme explicarte un poco esto y también hacer una mayor claridad. Si bien el derecho internacional público tiene, digamos, autonomía o escenario, que es el contexto internacional, y que su mayor esplendor o su mayor accionar, uno lo visualiza en los organismos internacionales o en la sociedad internacional, es independiente del accionar que pueda tener cada Estado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cada Estado tiene su autonomía, digámoslo así, y tiene su soberanía como tal. Pero lo que busca justamente el derecho internacional público es intentar esa sinergia o unión. Es decir, que el derecho internacional público sea tenido en cuenta por los gobiernos, indistintos si estos son de índole republicano o monárquico. Recuerda, Gonzalo, como te digo, tenemos que seguir, y en el momento en que estudiemos el origen del derecho internacional público, te vas a dar cuenta de cómo las diferentes fuentes del derecho internacional público y cómo aún en estados monárquicos se aplicaban leyes, digámoslo de esta manera, extraterritoriales. Es decir, cuando hablamos fuera del territorio, estamos hablando de ¿qué? De normas internacionales. ¿Por qué? Porque es indistinto, salvo que sea un gobierno autocrático, es indistinto la naturaleza de ese gobierno que se espera que sea de índole republicano o de preferencia democrática, para que el derecho internacional público tenga mayor notoriedad, tenga mayor aplicación, sea bienvenido a las normas internas del derecho interno como tal. Es decir, sea aceptado. Y me voy a explicar mejor.
en muchos países de América Latina, el derecho internacional público opera como un bloque. Profesora, ¿bloque de qué? Bloque de constitucionalidad. Es decir, se hace una integración, un artículo que está consignado justamente en la Carta Política de ese país, como sucede en Colombia, como sucede en Perú, que el derecho internacional, o en este caso, los tratados internacionales, son elevados a una noción de carácter supraconstitucional, es decir, por encima están los tratados, están por encima de la Carta Política. Es decir, la Carta Política está debajo de los tratados internacionales. No así, no así sucede en Chile. Por eso te digo, la necesidad también de una reforma a donde la aplicación del derecho internacional público, si bien es importante en Chile, no es prevalente aún. ¿Me hago entender? Sí. Ya. Pregunta, Gonzalo. No, profesora, ninguna. Ya. Cuando yo te hablo de gobiernos republicanos y monárquicos, muchos países de Europa, y esto también para colocarlo a nivel de ejemplo, muchos países de Europa tienen gobiernos de tinte republicano o democrático, pero también tienen monarquías. Y eso no es impedimento para que también los gobiernos, quienes tienen su manejo interno en virtud de la soberanía, apliquen el derecho internacional público. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Es un derecho de coordinación, ya va muy entrelazado con la cooperación, con las relaciones armoniosas y con las relaciones adecuadas de índole político. No tiene órganos centralizados. Digamos que el derecho internacional público es una suma de muchos órganos que se descentralizan. Es decir, tenemos la ONU, tenemos la OTAN, tenemos las cortes internacionales, tenemos organismos internacionales, pero ojo que también como para organizar un poco el derecho internacional, si bien no hay un organismo macro, sí existe en la práctica y es la ONU. La ONU, organismo de las Naciones Unidas, se entiende de una u otra manera que a través de sus subórganos, de los que le siguen, de los que se derivan, y me parece vital, te voy a enviar un documento para que tú veas cómo es la conformación de la ONU. Existe una especie de jerarquía, digámoslo así. Pero si hablamos a nivel teórico, el derecho internacional público no es centralizado. Por el contrario, es descentralizado. Se extiende a todos los estados que son parte. Pero ojo, que si los estados, en este caso, que se materializan a través de la norma internacional, que es un tratado internacional, hacen parte de ese tratado como tal, la responsabilidad es colectiva, es de todos, porque todos están inmersos también en ese tratado internacional. Claramente, Gonzalo, estas son generalidades. ¿Por qué? Porque cuando veamos la responsabilidad internacional, hay también responsabilidades, en el caso particular, que son de carácter único estatal, es decir, responde el Estado chileno, responde el Estado colombiano, responde el Estado brasilero, responde el Estado boliviano. Solo que aquí nos muestran cuáles son las características. Y las características dentro de los tratados internacionales es que todo se maneja dentro de una colectividad. ¿Cuál es esa colectividad? Los estados como tal. ¿Estamos de acuerdo para hacerme entender? Sí. Ya. Es un derecho de coordinación, como ya lo dijimos, a donde se materializa la cooperación, las relaciones armoniosas y las adecuadas relaciones de índole político. Los deberes jurídicos internacionales. Los deberes jurídicos internacionales también lo veremos en su momento cuando veamos cuáles son las responsabilidades y cómo se manejan
esas relaciones recíprocas entre los diferentes estados como tal. Y lo vemos mucho también cuando suscribimos tratados bilaterales, dos estados. Los dos estados tendrán responsabilidad conjunta si en algún momento se llega a generar alguna especie de situación negativa o conflicto que pueda alterar o dañar el tratado y en consecuencia la relación que se ha establecido armoniosa y de cooperación y de ayuda mutua entre esos dos estados. ¿Preguntas? No, profesora. Caramba, ya son las 8:24. Bueno, permíteme terminar los principios, Gonzalo, y fíjate que yo, como te dije, estas son nociones introductorias del derecho internacional público y vamos a entrar a hablar muy someramente de responsabilidad del derecho internacional público, ¿ya? Pero ya será para la próxima sesión, ya te voy a dejar la tarea. Me interesa que absolvamos los principios de una u otra manera también se relacionan con las características y se pueden deducir también de las nociones o definición, y son la coexistencia pacífica, que está muy relacionada a la forma de convivencia que se da entre los diferentes estados, y que se trata de respetar el derecho internacional público teniendo en cuenta la igualdad soberana y la independencia. Es decir, el derecho internacional público, dentro de esa coexistencia pacífica entre Chile y Bolivia, no debe afectar ni la soberanía de Chile, ni la soberanía de Bolivia, ni la independencia que cada estado debe tener en sus propios asuntos. La autodeterminación también es un principio, que son los derechos que tienen los pueblos de elegir libremente su régimen político, económico y social. El derecho internacional público otorga, digámoslo así, de esta manera, esa libertad a cada estado suscribiente o pactante o perteneciente a ese tratado internacional que tenga su sistema político, su sistema económico, su sistema social. ¿Por qué? Porque le va a garantizar su integridad territorial. Y reitero, la autodeterminación, que es un derecho que tienen los pueblos o los estados para referirnos mejor, va muy de la mano o muy ligado con el respeto que se tiene a la frontera de cada país. La frontera de cada país es inviolable. No se puede transgredir justamente por ese principio de autodeterminación. Derecho de conservación, el Estado adquiere, o cada Estado, para referirnos a cada Estado, adquiere los medios necesarios para atender su propia defensa contra los enemigos internos y externos. Este principio, permíteme y regálame unos minutos, si lo vemos taxativamente, vamos un poco a esa frase que dijo el presidente Sebastián Piñera, estamos en guerra, cuando se dio dentro del contexto del estallido social. Obviamente una frase muy nefasta y muy equívoca, porque se refería a la sociedad civil, a su propio pueblo, digámoslo así. Entonces, para ubicarte en ese contexto. Pero aquí lo que nos quiere decir es, cada estado, en virtud de su autodeterminación, en virtud de su derecho a establecer su propio sistema político, económico y social, que se materializa en un régimen político a través de sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, puede tener las herramientas y los mecanismos para defender ¿qué? Su frontera. Alejemos un poco los enemigos internos, pues los enemigos internos se dan dentro de un conflicto armado interno. Y en este momento, digamos que Chile no está dentro de ese concepto como tal, como sí sucede en países como Colombia. Pero hablemos de enemigos externos, es decir,
que en un caso dado, hipotético, Dios permite que no sea así, obviamente, Bolivia le declarase la guerra a Chile. Chile tiene puede utilizar su fuerza pública, que es su principal herramienta, para la defensa de su nación, de su territorio, de sus fronteras, pero utilizando mecanismos que siempre mantengan un principio del derecho internacional público, el respeto recíproco entre países. En el momento en que esto se pierda, Gonzalo, ya estamos hablando de otros contextos y estamos hablando de derecho internacional público, pero con una subrama, derecho internacional humanitario, que nos permite traer a incorporación estatutos como el de Roma, protocolos 1 y 2 de Ginebra, que nos hacen o que nos indican cómo debe ser el uso de las armas en guerra y cuál es el alcance del uso de la fuerza. ¿De acuerdo? Para que no haya vulneración de derechos humanos. Un último principio, el principio o el derecho que se tiene de nacionalización, y es el poder que tienen los pueblos, llamemos pueblos o estados, para utilizar sus riquezas. Pero va muy de la mano o muy ligado, que es lo que yo he tratado como de mostrarte con las características y principios, va muy ligado a la autodeterminación, a la igualdad soberana, a la independencia, a la integridad territorial y al respeto recíproco. Es decir, principalmente a la autodeterminación. Cada estado utiliza sus riquezas y sus recursos, en cabeza obviamente de la administración de gobierno, como a bien estime. Obviamente eso lo vemos, el mejor ejemplo, reflejado en un protagonista del gabinete del Ejecutivo, que es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cómo se distribuye la riqueza del país, cómo se obtiene la riqueza del país y cómo se imponen obviamente los gravámenes a la sociedad civil para, de una u otra manera, obtener recursos y ser reutilizados, se supone, invertidos en el mismo Estado como tal. Pregunta, Gonzalo. No, profesora, todo claro. Bueno, de todas maneras, como sé que dimos la clase un poco rápido, permíteme intentar clarificarte a través de una lectura muy corta entre principios y las características del derecho internacional privado. Eso como primera medida para que tengas como te digo, una mayor clarificación. Como tarea, Gonzalo, necesito que me termines de leer la diapo y sobre todo este artículo 38, Estatuto Internacional de Justicia. ¿Por qué es importante? Porque él nos va a marcar las fuentes del derecho internacional público. Si tú lo lees, te das cuenta, hablamos de convenciones internacionales, estamos hablando de tratados internacionales. Los tratados, las convenciones internacionales son acuerdos internacionales. Mira, en el fondo son acuerdos de cooperación y ayuda mutua que se buscan establecer beneficios entre dos estados o más estados, cuando hablamos de multilaterales. El artículo 38 es muy crucial dentro del estudio del derecho internacional público porque nos muestra cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Por supuesto, cuáles son los elementos estructurales y en esta parte, que son elementos estructurales como son el origen y la naturaleza del derecho internacional público, Gonzalo, también te voy a adjuntar un link en el cual se habla de la historia del derecho internacional público, para que tú veas en su momento, como en el caso de la ONU, que antes el hecho que precedió la conformación de la ONU fue la paz de Westfalia, veas cómo de una u otra manera ya existía desde la antigüedad derecho internacional público, solo que no se le denominaba de esa manera. ¿De acuerdo? Claro. Esa es la tarea. Sí, esa es la tarea. De todas maneras, yo voy a revisar siempre la diapo, la había revisado, a ver si te puedo colocar más ejemplos, es decir, agregarte más diapo, y ahí te voy explicando, obviamente te
te lo reflejo en avisos dentro del aula virtual para que tú también tengas claridad y si es del caso, como también lo hemos venido manejando, a través del correo institucional. Ya gozaron, dejémoslo aquí para también no alargar un poco más la clase, darle cumplimiento al tiempo y espero terminar con estas nociones en la próxima sesión y darte las herramientas para que entre semana puedas echarle una mirada y que queden aún más claras aún. ¿Preguntas? No, profesora, lo que sí tengo una pregunta sobre la evaluación. La evaluación. Vamos a cerrar la grabación y ya te la respondo, ¿te parece? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces...